Muy buenos días, amados hermanos. Un saludo muy especial para la iglesia del Señor Jesucristo. También un saludo muy especial para cada uno de los amigos que siempre están atentos a conectarse con nosotros en nuestro culto dominical. Es un verdadero placer poder llegar hoy hasta sus hogares, de nuevo con la palabra de Dios, de nuevo con la edificación que Él nos da. Y también, hermanos, que usted hoy disponga su corazón para que este tiempo que vamos a estar alabando, glorificando al Señor, Él reciba toda la honra y toda la gloria. Dice la Escritura que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Por tanto, es necesario que nuestro corazón esté muy bien dispuesto para rendirle a ese Dios toda la honra y toda la gloria de vida. En este momento quiero invitarles para que hagamos una oración al Señor, dando gracias por este nuevo día, por la vida que nos concede, por la salud que usted en este momento disfruta. Oremos a Dios. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, queremos bendecirte, Señor. Queremos glorificarte, oh Dios, por tu misericordia. Queremos glorificarte, Señor, por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de un día más. Gracias, Señor, porque la vida, Dios, que nos permites hoy, la has dotado también, Señor amado, de la salud que necesitamos para seguir adelante. Hoy, Dios, como familia nos reunimos para honrarte, para glorificarte, Señor, siguiendo ese propósito maravilloso que tú estableciste, de que seamos para la alabanza de la gloria de tu gracia con la cual nos has hecho aceptos en el amado. Recibe, Señor, este servicio. Pongo en tus manos, bendito Dios, la vida de mis consiervos. Pongo en tus manos, Señor, la vida de nuestro hermano Mario, así también de nuestra hermana Eloísa, también la vida de nuestra hermana Lina, de nuestro hermano Jaime, Señor, que hoy también toma parte, oh Dios, en este servicio, y cada uno de los que por tu gracia, Señor, estamos acá reunidos. Dios de los cielos, seas tú guiándonos, seas tú permitiendo, Señor, que todo lo hagamos para tu honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos con gratitud. Amén y amén. Bien, amados hermanos, quiero invitarles hoy, que es el culto que destinamos para fortalecer, para motivar en la obra misionera. Quiero invitarles que abramos la Escritura allí en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 15. Quiero que estemos leyendo del versículo 18 al 20. Repito la cita. Al 21, perdón. Repito la cita, Romanos 15, 18 al 21, dice la Escritura: porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles, con palabra y con las obras, con potencia del Señor, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Amén. Qué maravilloso, hermanos, es ver el ministerio del apóstol Pablo, quien se constituye para nosotros hoy un gran ejemplo. Y si usted ya ha mirado el título del sermón en esta mañana, es precisamente siguiendo el ejemplo de Pablo. ¿En qué vamos a seguir el ejemplo de Pablo? En nuestro compromiso y en nuestro trabajo por el Evangelio. Así que, amados hermanos, dispongamos toda nuestra vida para honrar al Señor, para glorificar al Señor en esta mañana,
y quiero invitarle para que cantemos al Señor. Vamos a entonar un maravilloso cántico que tiene como título La mies es mucha. Recordemos también las palabras de nuestro Señor. Dice la Escritura que Él recorría los lugares y veía las multitudes, y al verlas en la situación en la que estaban, dice la Escritura que tuvo compasión de ellas. Entonces dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cantemos, amados hermanos. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Es necesario, amado hermano, que usted también, como nuestro Señor Jesucristo, mire la necesidad de la humanidad y sienta también compasión de ella, para que entonces pueda decir de corazón: estoy dispuesto, Señor, a ir y predicar, llevar las buenas nuevas donde sea necesario. Cantemos de nuevo este maravilloso cántico. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor.
Así es, Señor, que estemos dispuestos a ir, entregar nuestra vida, Señor, por tu obra, todas nuestras fuerzas, dedicarlas, Señor, a tu obra, a servirte. Que así sea, amados hermanos, nuestro anhelo, nuestro servicio al Señor. También podemos mirar, amados, en la Escritura, allí en el capítulo 6 del libro de Isaías, un cuadro especial, un cuadro celestial. Dice la Escritura que en el año en que murió el rey Usías, el profeta Isaías el Señor estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces exclamó Isaías y dijo: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Qué maravilloso, hermanos, es que hoy nosotros, tocados por la palabra del Señor, podamos decir también: aquí estoy, Señor, dispuesto, envíame a mí. Quizás no abra el Señor las puertas para que vamos a todas las naciones a predicar el Evangelio, pero sí el Señor puede llevarnos a abrir la puerta para ir a predicar a nuestro vecino, a esa persona que está viviendo a nuestro alrededor y que quizás nunca haya oído el Evangelio de salvación. No podemos callar la verdad del Señor, esa verdad que ha sido revelada a nosotros por las Escrituras, y esa verdad en la cual hemos creído por el poder del Espíritu Santo. No podemos callarla. Vamos a cantar este maravilloso coro: heme aquí. Dígale como el profeta Isaías: yo iré, Señor, yo iré, Señor. Yo iré, Señor, heme aquí. Yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto
Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por permitirnos, Señor, abrirla, leerla y ser tocados, Señor, por ella, motivados al servicio a ti, Señor, motivados, Señor, cada día a no desfallecer en la obra a pesar de las dificultades, a pesar de los tropiezos que haya, Señor, poder seguir adelante. En este momento, Señor, vamos a orar a ti, Señor, vamos a clamar a ti, Señor, también por nuestros pastores, misioneros que en este momento se encuentran en los diferentes campos. Y nuestro ruego por ellos, Dios, es para que tú los sigas respaldando, para que tú los guardes, Señor, para que tú los libres de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Nuestra oración por ellos, Señor, en este momento, es para que al abrir sus bocas, Señor, tú les des palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual, Señor, el apóstol fue puesto en prisiones, por el cual muchos de nuestros hermanos han sido perseguidos, han sido, Señor, aún desterrados de sus lugares. Rogamos, Dios, para que donde estén tú los guardes. Así también clamamos, Dios, en esta mañana, para que tú abras puertas, Dios, para que el Evangelio siga siendo predicado. Clamamos, Dios, por nuestra ciudad de Cúcuta y por las obras misioneras, Señor, que han sido establecidas en nuestros alrededores. Clamamos, Dios bueno, por la obra misionera en Málaga. Tú conoces, Dios, a tu siervo en este lugar. Te ruego, Padre, que seas propicio a él y abras puertas, Señor, para que tu palabra siga siendo predicada en este lugar. Así también hoy, Dios, nuestro pastor misionero Ramiro León está retomando sus actividades allí en el municipio de Chitagá. Pedimos, Señor, que le des gracia a él. Abras puertas, bendito Señor, para que siga predicando tu palabra, así como hasta hoy, Señor, ha sido en este lugar. También ponemos en tus manos, Señor, la obra misionera allí en el barrio La Pastora, Señor. Usa a nuestro hermano Jonarli. También ponemos en tus manos, Señor, la obra misionera en el barrio Siglo XXI. Usa, Señor, a nuestro hermano Pedro Álvarez. Ponemos en tus manos, Señor, también la obra misionera allí en el sector de la Y Astilleros. Usa a nuestro consiervo José Luis Pinzón. También oramos, Dios, por la obra misionera en el municipio de Sardinata. En tus manos está la vida y la familia de nuestro hermano Naín Pacheco. Úsalo conforme a tu gracia, Señor, para el desarrollo de tu obra en este lugar. Y también oramos, Señor, por la obra misionera ahí en el municipio de Tibú y sus alrededores, como es Campo 2, Petrólea. Nuestro pastor Cristian Cárdenas allí, Señor, dale todo el respaldo para que él pueda seguir adelante. También oramos, bendito Señor, por la obra misionera allí en La Gabarra. Clamamos, Señor, para que proveas un siervo dispuesto, un hombre que diga: aquí estoy, dispuesto a ir donde el Señor me lleve a predicar su palabra. Señor, provee ese hombre, provee ese siervo, Señor, que necesitamos. Y pedimos, Señor, también por los hermanos allí en este lugar. Consuelo, fortalece, Señor, ya que su consiervo, quien estaba llevando a cabo la obra misionera, ha partido a tu presencia. Fortalece, Señor, también la familia y a cada uno en particular. Amado Dios, bueno, gracias te damos por darnos esta oportunidad maravillosa de clamar por las misiones y colocar también en tus manos la vida de nuestro hermano Marcelino Cáceres allí en Lourdes, norte de Santander, donde hoy, Señor, de nuevo se retoman también las actividades, donde hoy él ya ha podido ir a visitar a los hermanos, a los amigos y llevar tu palabra. Úsalo, por favor, dale palabras de sabiduría para que el Evangelio sea predicado claramente. Gracias, Señor, por tu obra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar también, amados hermanos, en esta mañana por el comité misionero a nivel nacional. El pastor Ramiro Romero es el coordinador nacional y quiero pedirle precisamente en esta mañana a nuestro
consiervo, a nuestro hermano Oscar Ortega y familia, y la familia Ortega Picón, que hoy estén orando en favor de nuestro coordinador misionero a nivel nacional, Ramiro Romero. También voy a pedirle el favor a nuestra hermana Ana Polonia Briceño, que esté orando por el coordinador de misiones de la zona de Aguachica, y el pastor es nuestro hermano Sergio Villarreal, para que la obra siga extendiéndose en este lugar. También vamos a estar orando en esta mañana, y nuestro saludo, y también le pido a la hermana Margarita Coronel que esté orando por el coordinador del comité misionero en el sector de los Llanos Orientales, nuestro hermano Samuel Suárez. Tenga usted la bondad de orar por él junto con su familia y hermana querida. También quiero pedirle en esta mañana a nuestro hermano Jorge Niño, quien nos está viendo desde el municipio de Sardinata, que tenga hoy usted el privilegio de orar por el coordinador de misiones de la zona de Bucaramanga, y es nuestro hermano Emilio Salgado. Vamos a orar también. En esta mañana voy a pedirle a la hermana Omaira Arévalo que esté orando por el coordinador de misiones de la zona de Bogotá, y es nuestro hermano Álvaro Céspedes, para que la obra siga extendiéndose en todo este territorio. También vamos a orar, hermana Elda Flechas, tenga usted la bondad de llevar en oración al coordinador de misiones en la zona de Ocaña, y también lo que tiene que ver Cali, Medellín, toda esta zona la abarca el concilio de Ocaña, y el coordinador allí es nuestro hermano Elías Flores, para que el Señor siga obrando, siga fortaleciendo la obra en estos diferentes lugares. Y vamos a orar también por el coordinador de la obra misionera en este lugar, y es nuestro hermano Juan Daniel Trillos, y voy a pedir el favor a nuestra hermana Esther Suárez, quien también nos está viendo desde algún lugar de la ciudad, que tenga la bondad de llevar en oración al concilio de Cúcuta y la obra misionera, su coordinador, para que el Señor siga abriendo puertas, para que el Señor siga proveyendo, para seguir invirtiendo y enviando obreros, porque recuerde que dice la palabra: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces usted y yo somos responsables de enviar obreros a esa mies que ya está de cegar, ya están los campos maduros, dice la palabra. Entonces vamos, hermanos, a orar una vez más al Señor. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, nos unimos ahora en oración por cada uno de los coordinadores de las diferentes obras misioneras a lo largo y ancho de nuestro país. Ya hemos nombrado, Señor, a nuestros coordinadores: Ramiro, Samuel, Álvaro, Elías, Emilio, Sergio, Juan Daniel, para que tú, Señor, en tu gracia seas dándoles sabiduría, buen entendimiento, Señor, y permitas que con sus equipos de trabajo, oh Dios, puedan mirar cuáles son los lugares donde es necesario plantar una obra misionera. Gracias, Señor, porque hoy hemos avanzado a 16 departamentos de nuestro país, pero aún, Señor, nos faltan 16 más por alcanzar. Permite que de alguna manera, Señor, desde acá donde tú nos has puesto, sigamos impulsando, sigamos trabajando por la obra misionera a nivel nacional. Gracias, Dios, por oírnos. Gracias, Dios, por respaldarnos en todo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Vamos, amados hermanos, a oír en este momento también una lectura muy especial de la palabra del Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8, y nuestra hermana Lina Fernanda tiene el privilegio de dirigirnos en esta lectura. Muy buenos días, mis hermanos. Qué privilegio y qué gozo poder nuevamente reunirnos en esta mañana y compartir juntos. Como ya lo ha dicho mi esposo, estemos buscando en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Allí, como familia, todos
vamos a participar de esta lectura primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Estaremos leyendo hasta el versículo 8, del versículo 1 hasta el versículo 8, mis hermanos. Leamos la palabra. Ministerio de Pablo en Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amén. Te damos gracias, Dios, en esta mañana maravillosa por permitirnos leer tu palabra. Gracias porque ella es verdad, porque es viva, porque es eficaz y habla cada día a nuestras vidas. Gracias por mis hermanos también en esta mañana y por permitirnos participar juntos en la lectura. Quiero rogarte también en este momento por nuestro hermano Jaime, quien va a tener ese privilegio de exponerla, para que sea de mucha edificación, aprendizaje para cada una de nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana Lina. Ahí en sus himnarios, sé que ustedes alistan también sus himnarios. Vamos a entonar el himno número 507 y tiene como título: Oh, cumple tu ministerio. El Señor nos ha encomendado a cada uno un ministerio. Ahora es necesario que lo llevemos a cabo, que lo desarrollemos, que lo cumplamos, para que podamos decir también como el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonemos este maravilloso cántico al Señor. Con fervor, oh, cumple tu
ministerio y vamos a recibir también con mucho anhelo, hermanos, y con mucha reverencia la palabra del Señor que nos orienta, que nos lleva a cumplir ese ministerio a la medida del apóstol Pablo, quien pudo con satisfacción no solamente culminar su ministerio, sino también su existencia en la tierra. El pastor Jaime Hernández tiene el privilegio en esta mañana, a quien hacemos el llamado a acercarse a este lugar de compartir la palabra del Señor. Muchísimas gracias, hermano, pastor Juan Daniel. Muy buenos días, estimados hermanos. Dios les bendiga. Cuánto gusto volvernos a encontrar, volvernos a ver. Bueno, a través de estos medios, pero vale eso. Dios así lo ha querido y realmente eso es lo que vale. Muy bien. Les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a estar en esta linda mañana tratando de comprender y, por supuesto, aprendiendo de la palabra de nuestro Dios en estos versículos. Pero antes de todo, nos encomendamos a nuestro Dios y oramos. Soberano Señor, en el precioso nombre de Cristo, gracias porque eres bueno, maravilloso y nos concedes un honor muy grande, hablar de ti y hablar de ti, oh Dios, en medio de estas generaciones y en medio de estos tiempos donde abunda la incredulidad, donde abunda la indiferencia y la maldad. También, Señor, es un honor brillar tal como ha sido constituida la Iglesia, para brillar y para dar sabor a un mundo lleno de maldad y lleno de tinieblas. Muchas gracias, oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya la lectura fue hecha, hermanos, mas sin embargo volvamos allí, a la Biblia. Y tengamos nuestros ojos y la Biblia, por supuesto, lista y para ir consultando los textos en la medida que vamos exponiendo la bendita palabra de nuestro Dios. Hablar de misiones, hermanos, es hablar de la actividad más importante de la Iglesia. Bueno, todo lo que hace la Iglesia es importante, pero si usted observa, en la Escritura hay solo una comisión o una gran comisión: anunciar el Evangelio. Las demás cosas que hacemos como Iglesia hacen parte de la consecuencia natural de personas que han conocido a Cristo y que expresan de alguna o de otra manera esa relación con Dios. Pero la misión encomendada por Cristo, su palabra, es extender el Evangelio. Hablar de misiones también, hermanos, es hablar de una actividad muy especial. No es cualquier actividad el hacer misiones, como también hacer misiones no implica el tener que desplazarse largas distancias a exponer el Evangelio. Se hace misiones en nuestro vecindario, hasta en nuestra propia casa con nuestros seres queridos, porque hacer misiones es evangelizar, es predicar el Evangelio. Es como bien se leía en Romanos 15, es llenar la tierra de su palabra. Y es posible que en nuestros hogares hayan personas que lo requieran. El concepto aquel de hacer misiones fuera de nuestro entorno es correcto. Es correcto porque Dios en su proyecto con la Iglesia, claro, puede motivar, mandar, enviar personas muy lejos a sitios que requieran hombres y mujeres para que hablen de Él y expongan su palabra. Pero, hermano, usted puede hacer misiones cuando viaja en un carro, en una buseta, a su compañero de viaje.
porque hacer misiones es hablar de Cristo. Y de ahí que ¿quiénes estamos llamados a evangelizar? No los misioneros ni los evangelistas, sino todos. Así como la actividad misionera es una actividad especial, muy especial, es algo del cielo, el misionero también, o la persona encargada de llevar a cabo esta misión, es alguien muy especial. No podríamos concebir que, por ejemplo, en el ejercicio de la autoridad, un gobierno tuviese un equipo especial, por ejemplo, para atacar la pandemia que existe ahora, si no tuviese personas expertas, personas con todo el conocimiento y como con todo ese carácter de entrega hacia esta labor. No podríamos hablar de una misión exitosa. La misión, el proyecto misionero de Dios, por ser una actividad especial, requiere de personas especiales. No podríamos comprender que frente a misiones militares especiales en la montaña llevasen a cualquier persona sin entrenamiento, sin la debida preparación y el debido cuidado y suficiente capacidad para soportar al menos el rigor de la selva. Pues yo quiero compartirles en estos pasajes 3 aspectos de la vida de Pablo, 3 actitudes que Pablo tuvo en esa época, que son un digno ejemplo para la iglesia, para nosotros. Y uno de ellos lo encontramos en el versículo, vamos a leer del verso 1 al verso 3. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Y aquí encontramos tal vez el primer aspecto de un misionero. Y lo encontramos en la frase aquella que dice, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio. El misionero, tal como Pablo lo revela aquí, debe ser una persona decidida a ejercer la misión. Pablo nos está contando aquí, en primer lugar, que su visita a Tesalónica no había sido nunca en vano, porque él sabía que toda visita que él hacía a cualquier parte, Dios lo respaldaba. Pero más que eso, él estaba plenamente convencido que él había sido llamado a ello, y lo estaba demostrando con su actitud decidida. Y él dice, habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos. Y yo quiero que usted en su casa revise el capítulo 16, donde muestra la Biblia la vida de Pablo por esos días allí en Filipos y qué fue lo que sucedió con él. Y lo que sucede con él allí, en resumidas palabras, es lo que él dice acá, habiendo antes padecido y siendo ultrajado. Aún así, dice Pablo, tuvimos de nuevo en nuestro Dios. Entonces, Pablo está demostrando aquí que él tuvo decisión, que él tuvo un carácter fuerte, que él fue osado y pudiéramos decir aún atrevido para soltar la palabra que Dios le había encomendado que hablase por aquellas regiones. Un hombre miedoso, una persona indecisa, una persona que tenga muchos apegos y amarres a otras cosas de la vida, no podría ser un misionero cabal. Quizás Dios lo usaría seguramente, pero quizás no pudiera desarrollar la obra misionera a plenitud, tal como Dios lo quiere y tal como Dios hace para que esas personas la puedan realizar. Se requiere más que un deseo y que una ilusión y que una intención de servir.
Se requiere tener el coraje suficiente para hablar la palabra, más en las condiciones y circunstancias en que Pablo relata que él hablaba la palabra. Aquí dice, en medio de gran oposición. La misión importantísima de extender el Evangelio, o la que la Iglesia llama las misiones, o el proyecto misionero o evangelístico, genera oposición. Ha generado oposición desde los comienzos de todos los tiempos. Toda persona, hombre o mujer, que se decida a anunciar a Cristo, él va a tener oposición. Pero no tanto la persona que lo hace. La oposición está centrada en el mensaje que se anuncia, porque sabemos que es un mensaje liberador del mal, del pecado, y por ende sabemos también que detrás de ello hay alguien que le interesa que el hombre siga subyugado por el mal. En realidad es una oposición que se hace contra Dios. Pero igual, quien la sufre es el mensajero, el misionero. ¿Acaso a usted no le ha acontecido que le habla a un vecino o algún amigo y ese amigo se le opone? Ese amigo le refuta, ese amigo le contradice, esa persona no le acepta, esa persona lo rechaza. Eso es oposición. Lo que sucede es que han habido generaciones y épocas donde la oposición al Evangelio ha sido muy difícil, bastante difícil. Pablo muestra un carácter decidido para hablar del Evangelio en medio de gran oposición, y por eso él manifiesta: yo tuve denuedo. Fue decidido. Y por eso, hermanos, es que todos quizás, como bien lo dijo el pastor Juan Daniel hace ratico, Dios a cada quien nos ha dado un ministerio para ejercer. Quizás nosotros le podamos hablar a una o dos personas, y si nos refutan nos callamos y listo, y no avanzamos más. Por eso el Señor ha establecido multiplicidad de ministerios para usarlos en su obra. Porque en verdad misioneros, como tal, tienen que ser aguerridos, osados, y yo diría hasta atrevidos, y con un carácter fuerte. Ahora, un carácter fuerte para hablarle a esa oposición, pero hablarlo de una manera correcta, de una manera humilde, de una manera amorosa en todo lo demás. Yo puedo ver, hermanos, y quizás usted lo vea de esta manera como yo veo, que aquí hay un ejemplo muy lindo de Pablo. Pablo vivía en medio de persecuciones, y la persecución no era por color político, no era porque tenía una corriente de derecha o de izquierda, no era porque era ni de centro ni de medio centro, no era semicentro, ni semiderecha, ni semiizquierda, era de Dios. Su mensaje era de Dios, y se le oponían, y entre más se le oponían, él más anunciaba el Evangelio. Y yo pienso, hermanos, que Dios lo preparó para ello. Por eso, hermanos queridos, debemos aprender a identificar cuál es nuestro servicio en la obra. ¿Qué podemos hacer como personas llamadas a trabajar en la obra para hacerlo de la mejor manera? ¿Qué haríamos nosotros pretendiendo irnos a la selva o a otras ciudades o a otros países a anunciar el Evangelio y estar desvelados, estar preocupados por la familia y por la comida, que allí no es igual a la nuestra, sufrir aún más de lo debido? Todo porque no he podido enfocar bien mi ministerio. Yo creo que una de las cosas que toda persona en la iglesia debe hacer es enfocar en qué área Dios le permite servir y lo capacita, y hacerlo de esa manera.
Claro, sin descuidar y sin dejar de ver que la gran responsabilidad de hablar del Evangelio es de todos, porque a todos Dios nos da circunstancias y momentos apropiados para hablar de su palabra. Y cada vez que lo hacemos, somos misioneros. Bueno, pongámoslo de esta manera, en miniatura, pero lo somos. Y quizás hay otros, que de hecho los hay, que Dios los capacita para ir a lugares lejanos y siembran obras allí. Y Dios planta obras allí. Y Dios levanta obras allí. Y para la gloria de Dios. A otros Dios llama para otras cosas. Pero quiero resaltar de verdad, hermano. Pablo no le importó la oposición. No le importó lo que había acabado de sufrir en Filipos. No tuvo en cuenta eso. Pablo no tuvo en cuenta eso. Pablo lo que hizo fue llegar o contar lo que había pasado en Filipos. Para decirlo, la visita a ustedes sé que va a ser muy útil. A Tesalónica, pues. Él no miraba las circunstancias. Increíble ejemplo, pero un bonito ejemplo. Un bonito ejemplo para seguir en el área de nuestro servicio a Dios y en el área del evangelismo, en lo que concierne a nuestra responsabilidad cada uno como un portavoz de la palabra de Dios donde quiera que estemos. Ahora, mi hermano, también encontramos ahí en el verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Claro, Pablo le dice a Tesalónica, le dice, bueno, mi visita jamás va a resultar en vano, la que he hecho a ustedes. Pues porque yo he padecido, he sufrido, pero yo hablo con denuedo la palabra. A mí no me importa la oposición. Y además dice, porque lo que yo hablo no hay ningún error. Tampoco es algo impuro. Tampoco hablo para engañar. Es la verdad pura de Dios presente en la tierra a través de su palabra expuesta por mi persona, y por esa razón yo una verdad tan grande, algo tan maravilloso, no puedo callar. Prefiero sufrir, prefiero combatir, pero ahí estaré. Dice el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Si el primer aspecto o conducta o actitud de Pablo fue, en nuestros términos, esa capacidad de decidirse por la obra, ese coraje para hablar de Cristo, esa firmeza, esa osadía, esa decisión. En el segundo punto yo encuentro en estos versículos que no podría ejercer esta misión alguien que Dios no hubiese aprobado. Se requiere la aprobación de Dios. Se requiere tener esa aprobación de Dios para que el varón de Dios, la mujer de Dios, quien hace la misión, salga avante. Y hermanos, lo increíble es que el apóstol dice, fuimos aprobados, por eso hablamos, sino que según fuimos aprobados por Dios para este trabajo, entonces así hablamos. Porque este evangelio se nos ha confiado. Y la misión, le dije al comienzo, es una actividad muy especial. El misionero también. El misionero no puede ser una persona indecisa, una persona sin firmeza, sin verdaderos proyectos hacia dónde va, qué está haciendo, para qué lo está haciendo y cómo lo está haciendo. No puede estar divagando entre lo que hace como misionero y otras cosas. Tiene que definirse. Así en el segundo aspecto de la vida de Pablo, como un ejemplo de imitar, yo veo que Pablo habló, tal como él habló, lo habló porque él sabía que Dios lo había aprobado para ese trabajo y que Dios le había encomendado el evangelio para que lo predicase. Esto lo que refleja por parte de Pablo es
unidad en lo que hace. Esto lo que refleja en la vida de Pablo es que Pablo sabía, como dice un refrán en mi tierra, de dónde venía y para dónde iba. Pablo estaba definido. Estaba definido en el sentido de que él había sido llamado por Dios desde luego, pero Dios le había aprobado, lo había aprobado, le había dado el visto bueno para ser portador del Evangelio de Dios a los gentiles. Y la razón es que él sabía que Dios le había confiado esa palabra. Por eso él dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Decidido, un hombre con decisión, habla porque está seguro, está plenamente seguro que lo que habla, lo habla porque Dios se lo ha confiado para que lo hable, y aparte de eso, Dios le ha aprobado, le ha dado el visto bueno como varón. Fíjese, Pablo tenía debilidades, y usted mira todos los... ¿Qué días estuve leyendo Hebreos 11? Y me puse a mirar el lado débil de todas las personas de Hebreos 11, y encontré muchas debilidades. Pero este hombre también era débil, pero fíjese, Dios lo aprobó y Dios le confió. Hermanos, la iglesia tiene también lo mismo. Hemos sido llamados por Dios con el propósito de anunciar las virtudes, dice la Escritura, de aquel que hoy llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados para proclamar el Evangelio de Dios. Y esto gracias a que Dios ha confiado su palabra en la iglesia. El único portavoz en el mundo que habla de Dios se llama la iglesia, no hay más. Alguien pudiera hablar de Dios y de su palabra, pero lo haría desde otra perspectiva, desde otro plano, desde otra idea. Pudiéramos encontrar lugares donde se habla de Dios a manera de conferencia, a manera de discusiones, a manera de debates, pero hablar de Dios a la manera como Pablo lo habla aquí, es decir, como bien lo dice él, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La presentación del Evangelio debe ser para llevarle a las almas respuesta a su problema más grave. El problema más grave del hombre no es la pobreza, ni la corrupción, ni el narcotráfico. El problema más grave del hombre es el pecado. El pecado es la raíz de toda la maldad. Y hay un remedio. Y la iglesia tiene en sus manos eso, ese jarabe, ese antídoto contra el mal. La palabra de Dios que se le ha confiado a ella. Ahora, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer tú y yo? Debemos ser decididos, hablar. Así hablamos, dijo Pablo. Tal como fuimos aprobados y tal como Dios se nos confió el Evangelio, entonces así hablamos. Es decir, hablamos lo que tenemos que hablar, decimos lo que tenemos que decir. Y ojo, hermanos, es hablar la palabra de Dios. No es confundirnos y dejarnos engañar por el enemigo metiéndonos en un entrelazadas de ideas, no entrelazamiento de cosas en donde uno debate cuestiones religiosas, cuestiones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Es hablar de Dios, es conforme a lo que fuimos aprobados, conforme a lo que se nos confió, hablar. Y dice la Biblia, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. En esa obra misionera Pablo se dedicó, fue a hablarle al hombre para agradar a Dios. Él no estaba buscando ningún halago humano, cosa muy diferente como sucede en algunas partes y con muchas personas. ¿Por qué razón? Porque el apóstol dice antes, nuestra exhortación no procede de error ni de impureza. La palabra de Dios viene como un remedio para el problema de maldad del hombre, y no puede usarse para agradar, para lisonjear, para adular, porque eso sería alterar adrede, a propósito, esa confianza, ese evangelio que ha sido depositado en nuestras manos. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, dice el verso 5, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, se predica a Cristo. Pablo predicó a Cristo sin ninguna intención, sin ningún interés personal. Su única intención malévola, dijéramos así,
no existió. Y si existió fue llenar al mundo del Evangelio, como bien lo dice Romanos 15. Me preocupé por llenar del Evangelio todo lugar, desde tal parte hasta tal parte. Ojalá Dios, Él no lo dice así, pero yo le agrego, donde no se hubiese sembrado. No crean, hermanos, que hacer misiones es llegar a un barrio y tocar las puertas de quienes ya conocen el Evangelio. Quizás Dios tenga preparado a esas personas para que se recojan ahora por nuestro trabajo. Pero el verdadero trabajo del misionero es hablar a quien no ha escuchado de la palabra. Y esto me trae a mi memoria un varón de 90 años en Pamplona. Por estas cosas de la vida y de Dios, llegamos a su casa cuando estábamos allí pastoreando esa congregación. Y comencé a leerle la Biblia a aquel varón. Y él, sentadito en su asiento, cada cierto momento pegaba una especie de brinco en su silla y me interrumpía y me decía: uy, qué cosa tan linda esa, vuélvame a leer eso, esa frasecita. Entonces yo volví a leer. Al ratico, en otra porción, él volvía como a pegar un brinco y decía: pero qué cosa bella, repítame eso que leyó, esto que leyó. Entonces yo le pregunté, no recuerdo su nombre ahora, fulano de tal, ¿usted ha leído la Biblia? Dijo: nunca, nunca, y nunca me hablaron como usted me está hablando, nunca. Eso, tomo este pequeño ejemplo y una experiencia muy personal para decir, eso hay que hacer con el Evangelio, tal como Pablo lo dice en Romanos. No hay que ponernos a sembrar sobre terrenos recorridos ya donde hay puro barro revuelto de todas las clases, donde hay personas que tienen 50 religiones en su cabeza, pero no tienen a Cristo. Así que, hermanos, yo puedo encontrar que en este pasaje Pablo habla lo que tiene que hablar, tiene decisión para hablar lo que tiene que hablar, no solamente porque habla cosas de Dios, sino porque es aprobado y porque Dios le confió esa palabra. Y entonces él traza una línea: hablo para la gloria de Dios, no halago ni a los hombres ni los adulo, predico a Cristo, punto. Eso hay que hacerlo, hermanos, porque puede suceder que en nuestra obra misionera tal vez nos dé temor hablar con alguien que de pronto tiene mucha capacidad filosófica para refutar nuestras ideas, o a lo mejor sea un gran científico que ya demuestra que Dios lo tiene en una uña o no sé dónde. Hermano, uno lo que hace es presentar el Evangelio. Uno le presenta el Evangelio y se va para la casa, se despide, nada de debates. Además, hermanos, la verdad es que Dios no es ser de debates. Dios no es persona ni un ser que lo pongamos a debatir sobre Él. Dios no necesita eso. Dios no necesita ni debates ni guerras para que Dios sea conocido. Eso es un invento humano. Encontramos entonces dos actitudes de Pablo. Primero, un hombre aguerrido, osado, fuerte, de ánimo. Podemos ponerle todo eso. Y por otra parte encontramos a un hombre decidido a hablar lo que tenía que hablar. Y solo lo que tenía que hablar. Cayérale a quien le cayera, pusiera sonrojado a quien le pusiera sonrojada la cara. Él predicaba a Cristo. Él no necesitaba que después de la enseñanza alguien le dijera qué linda enseñanza, así porque le cayó tal vez a la persona que tenía al lado. Él predicaba y punto. Verso 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y yo pienso que es fácil encontrar la actitud de Pablo en estos versículos. Un hombre amoroso, mire, un hombre aguerrido, un hombre decidido, y ahora un hombre lleno de amor, lleno de ternura para unas personas. Oiga, ¿qué ternura y amor se puede desplegar sobre alguien que ha sido tosco, ha sido una persona ordinaria en su relación con Dios? Bueno, pero Pablo dice, fuimos tiernos entre vosotros, amorosos. En la obra misionera que hagamos, como les dije al comienzo,
bien sea que la hagamos así pequeñita en nuestro barrio, en nuestro vecino, con nuestros amigos, hay que hacerlo con amor. Hubo un hombre que ya murió, lo conocí. Él presentaba el Evangelio de la siguiente manera. Él había sacado una lista de los ritos católicos y la tenía en su mano con fecha y casi hora, cuando se había inventado eso. Y él llegaba a las casas a evangelizar y lo hacía seguido, casi todos los días evangelizaba de esa manera. Y lo primero que abría era en la lista y comenzaba a mencionar la lista. Tal cosa fue inventada en tal época por tal persona. Y así comenzaba a evangelizar y se levantaban esas polémicas. Y cuando salía de allí, era una enemistad. Así no se evangeliza. No se evangeliza no solamente ni por contienda, sino que se evangeliza por amor. Hay que hablarle a la gente de Cristo para que se salve y nada más. Y para ello no necesitamos discursos, hermanos. No necesitamos de tanta vuelta y revuelta. Es hablarle de la necesidad del pecado, de la realidad del pecado, y hablarle de la necesidad de Cristo en su vida. Eso lo hace uno en muy poco tiempo y se despide, y Dios hará la obra, si la va a hacer pronto o luego. Conocí a otro hombre por internet y lo vi 2 veces y no lo volví a ver más, porque este hombre presenta el Evangelio de forma grosera y él se dirige a los demás con altanería y se le ve como odio en sus ojos. Yo no creo que así sea la manera. Mire, Pablo dice: fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. Ustedes no han tenido la oportunidad, sé que algunos la han tenido, ver la gallina cuando lleva sus pollitos. Yo conocí en mi tierra gallinas con 20, 25 pollitos alrededor de ella. Y la gallina está pendiente, camina, busca comida, está pendiente, mira para los lados. Si un pollito se le queda, corre a recogerlo. Cuando truena, corre, abraza a los pollitos con sus alas. Y si ve el gavilán, peor todavía, es capaz de luchar con el águila o el gavilán por sus pollitos. Los cuida. Y los cuida, bueno, con todo el ánimo. Yo le iba a decir con ternura, pero no sé si los animales expresarán ternura, todavía no sé eso. Pero Pablo sí lo hacía con ternura. Y usted se imagina a este hombre que fue capaz de enfrentarse a hombres muy toscos en la vida, a los demonios, tratar a los hermanos, a las personas en su actividad misionera con esa ternura. Hay que ser cariñosos. Y Pablo remata el verso 8 diciendo: mire, tan grande es nuestro afecto por vosotros, le dice a los tesalonicenses, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Al momento de Pablo hablar del Evangelio en Tesalónica, Pablo está contando aquí que aún al momento de hacerles entrega del Evangelio, él aún estaba dispuesto a entregar su propia vida por ellos. Y dice la razón: porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amor. Se requiere que la Iglesia, en este compromiso y trabajo de las misiones, a nivel individual, a nivel de organización, a nivel de institución o como se quiera, todo eso se haga con todo cariño. No buscando absolutamente rechazo hacia nadie, el enjuiciamiento a nadie, sino con ternura, con todo el afecto, con todo el amor. Por eso, hermanos queridos, presentar el Evangelio de otra manera no es bíblico, no está en la Escritura. Quizás en la Escritura hay ejemplo de hombres de carácter fuerte que en algún momento confrontaron situaciones, como los profetas. Confrontaron situaciones difíciles y tuvieron que asumir posiciones fuertes contra los reyes, por ejemplo, en el caso de los profetas. Pero eran circunstancias o son circunstancias en algún momento. Pedro, un apóstol, dijo por allí: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y salieron del concilio. Y el concilio era autoridad, pero son circunstancias. Hermanos, la obra misionera es una obra linda.
especial, requiere de hombres especiales. Pablo aquí nos está dando el ejemplo de vida para que lo sigamos. Un hombre con un carácter osado, aguerrido, llamo yo. Pablo también nos está dando el ejemplo de que tal como fue aprobado y tal como recibió el Evangelio, así lo habló. No lo torció, ni a favor ni en contra. No lo usó para su provecho ni para encubrir avaricias, tampoco lo usó como adulaciones, tampoco buscó gloria de hombres, sino que lo habló. Y así lo debemos de hacer nosotros, hablar el Evangelio puro y simple, como yo digo a veces, puro y simple. Y tercero, Pablo, al hablar del Evangelio, nos da un ejemplo digno de imitar, digno de seguir. Fue cariñoso, fue amoroso, sencillamente fue tierno. Y especialmente con Tesalónica y la iglesia de Tesalónica, él expresa que aún estuvo dispuesto a entregar su propia vida al momento de hablarle del Evangelio, porque fueron muy queridos para él. Amada iglesia, la obra misionera debe ser asumida por todos nosotros, desde nuestro plano y punto de vista y de nuestro llamado, desde nuestra capacidad, tal como Dios nos haya puesto, pero es un compromiso ineludible e inaplazable. Solo que en este ejercicio entendamos claramente que hay personas en su palabra que nos permiten seguir su experiencia. La experiencia de Pablo es linda en eso, en que al hablar del Evangelio, al hacer la misión encomendada, él fue un hombre que la oposición y el sufrimiento no lo achicopalaron. Él fue un hombre en que habló lo que tenía que hablar y no torció la palabra. No se puso a decir discursos y a explicar si el purgatorio existía o no existía. Él presentó el Evangelio. Punto. Solo el Evangelio. 3 minutos. Y se va uno para la casa y Dios hará el resto. Tercero, él fue una persona que habló con amor. Soberano Señor, leer su palabra y sobre todo exponerla es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. Pero es un gusto y para mí es un agrado tener este honor de hablar de ti. Y hablar de ti, y hablar de un hombre como Pablo, que tenía claro en su mente y en su corazón qué era lo que tenía que hacer con respecto a lo que Dios le había confiado. Por eso, gracias, porque podemos aprender, y yo puedo aprender a través de Pablo, de que en este ejercicio de hablar de ti en esta tierra, Señor, se requiere tener coraje, se requiere tener decisión, se requiere hablar lo que se debe hablar, se requiere amor, cariño, ternura. Tal vez se requieran muchas otras cosas, pero Dios, gracias, porque en este pasaje nos ha mostrado al menos estos aspectos que he podido compartir con mis hermanos. Bendiga a la iglesia, Señor, en este gran trabajo de misiones en nuestro entorno. Y sabemos, Padre querido, que tenemos, aún antes de esta situación de pandemia, un proyecto bonito de evangelización, de misiones. Y quizás tú has querido detenernos, quizás tú has querido, Señor, pausarnos. Pero Dios, estamos dispuestos, mi Dios maravilloso, a seguirlo, a continuarlo, a engrandecerlo, a todo lo que sea posible, en lo que dependa de nosotros, amado Dios. Y si frente a la circunstancia de hacer misiones no podemos tener el carácter de este hombre, Pablo, permítenos, oh Dios, al menos hacer el intento. Porque lo más lindo de la vida, oh Dios, es no vivir bajo ilusión, sino vivir bajo la experiencia. Pero sabemos, mi Dios maravilloso, que aún nos vas a permitir, porque lo ha hecho en el pasado, no solamente hacer el intento, sino llevarlo adelante. Porque es labor tuya, es el proyecto tuyo en la tierra, es el propósito tuyo en la tierra, que su palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Que tengan una feliz tarde.
Que Dios los bendiga grandemente. Y no se le olvide, cuídese. Gracias, hermano. Muchas gracias, Pastor Jaime, por la exposición de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, ya estamos llegando al final de nuestro servicio en el día de hoy. Y quiero, pues antes de dar algunos anuncios, expresar mi gratitud y saludo a cada una de las personas, a usted que está allí en su casa, sentado quizás tras su computador, tras su teléfono, agradecerle por acompañarnos en este tiempo de escuela dominical, como le llamamos, pero ahora de culto a través de las redes sociales. Hoy hemos tenido un grupo, bueno, en comparación con otros domingos, un poco bajo, pero gracias a Dios por esos 65 dispositivos que se han conectado hoy. Y sé que tras esos 65 dispositivos hay 2 o 3 personas conectadas, escuchando, siguiendo nuestro culto, como sucede precisamente en nuestra casa. Ahí hay un dispositivo que tiene como nombre Daniel Fernando Trillos, pero ahí está Juan Fernando, está Linda Fernanda, nuestros hijos, a quienes envío un saludo muy especial. Y también, cómo no saludar así de manera rápida, voy a nombrar cada una de las personas que están allí conectadas con sus dispositivos, porque nuestro compromiso ahora, mientras los voy nombrando, aquí está a mi lado el Pastor Jaime, es ir rogando a Dios para que el Señor le permita a usted seguir adelante firme en la fe. Si bien Satanás, según el registro bíblico, os ha pedido para zarandearos, pero dice Cristo: yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Entonces, mientras les voy nombrando, mi hermano Jaime, mi esposa y mis colaboradores, mis consiervos aquí en esta mañana vamos a estar haciendo una oración por usted. Señor, guárdale, Señor, protégele, Señor, dale fuerzas espirituales, dale fuerzas físicas para que pueda seguir adelante, para que su fe no falte, para que nos mantengamos firmes en la fe. Y también ser cuidadosos. Si alguno está o piensa estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Entonces, leo de manera rápida los nombres de quienes están conectados y nuestros hermanos van a ir rogando por usted. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Jason Suescún y su esposa, también de nuestra hermana Ligia Romero y sus hijos, también por Janet Hernández y familia, por Marina González, también por David Moreno, por Nubia Picón, por Leiber León, Ángela Camargo, Carlos Rister, Leonor Chavarro, Marina Acero, Fernando López, Marta Isabel Torres, Janet Lázaro, Meigen Navarro, Freddy Cárdenas, Débora Delgado, Jerry Riveros, Diana Ferreira, Gerson Suescún, Álvaro Andrés Ayala, Aminta Duarte, Marly Rodríguez, Diana Delgado, Sonia Botello, Blanca Contreras, Mary Blanco Lagos, Erika Zulay Ardila, María de los Ángeles, Cecilia Galvis, Eusebia Picón, Judith Liscano, Margarita Coronel, Alexander Mendoza, Eduardo Zapata, Ibis Castro, Gladys Landazábal, Iraida Angarita, Lidia Esther Trillos, Gerson Rueda, Rocío Martínez, Pablo Ortiz, Olga María López, Mario Ortega, Dayana Delgado, Daniel Fernando Trillos, Alicia Guerrero, Ismenia Díaz, Gabriela Ortega, Karina Bautista, Elber Ramírez, Fanny Ariza, Yerly Farfán, Luis Alfredo Herrera, Eveline Solano, Marvin López, Lady Joana Forero, Ana Polonia Briceño, Omaira Arévalo, Sergio Jacome, Esther Suárez, Elda Flechas, Blanca Coronel, Nubia Delgado, Zaida Helves. Y como ya lo he dicho, tras estas personas, hermanos que he mencionado, sé que hay muchos más escuchándonos. También nuestros saludos, sé que en este momento está atendiendo este culto el hermano José Helves, también nuestro hermano Delfín Duarte y muchas personas más que se han venido sumando en este momento. Tenemos también a Jenny Canal, también tenemos a nuestro hermano Edinson Rodríguez, a Freddy Jair Peña también está con nosotros, y a cada uno de ustedes, amados hermanos, hemos tomado los nombres para orar al Señor
para seguir clamando por el bienestar de ustedes, por el bienestar de sus familias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te bendecimos, Señor, y te glorificamos en esta hora por tu obra perfecta en nosotros. Gracias, Señor, por haber efectuado en nosotros el nuevo nacimiento por medio de la palabra que fue traída a nuestros oídos y la fe que nos diste para confesarte como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, también te doy por la vida, Señor, de quienes están aquí conectados en esta mañana. También gracias por nuestro hermano Samuel Villamizar y su familia que están atentos a nuestro servicio. También por nuestra hermana Lucrecia Bonilla. También te queremos dar gracias, Señor eterno, por los hermanos que están allí en Sardinata, nuestro hermano Jorge Niño, quien también ha estado atento a este servicio, Señor. La gracia tuya sea con cada uno de ellos allí. También por nuestra hermana Cecilia Belandia y toda su familia, Señor, te damos gracias en esta mañana. También por nuestra hermana Emilia Bautista, por sus hijos. Señor, seas tú ayudándoles, seas tú fortaleciéndoles, Señor, con tu gracia, con tu misericordia. También, Señor, quiero en este momento nombrar y pedir, Señor, por los hermanos que me escribieron que no se pudieron conectar hoy por dificultades con la internet, y colocamos en tus manos la familia Caballero Albarracín, Señor. Sígueles ayudando, sígueles fortaleciendo. También la familia Galvis Bolívar. Sigue, por favor, dándole cada día la gracia y la salud, las fuerzas para seguir adelante. También por la familia Oyola González, Señor, ayúdales, Padre, en su necesidad, en sus dificultades. Rogamos también por la familia que no se conectaron hoy por otros motivos, Señor, y pedimos para que tú les ayudes. Nuestra hermana Ana Sánchez, Señor, síguela fortaleciendo junto a sus hijos y toda su familia. También por Piedad Vergel, rogamos, Señor, por ella, por sus hijas. También rogamos, Señor, en este momento por nuestra hermana Rosa y nuestro hermano Alvarito. También, Señor, rogamos para que tú los ayudes, los fortalezcas, Señor, les permita, Señor, seguir creciendo en tu gracia y en el conocimiento de tu amado Hijo Jesucristo. La gracia y la misericordia tuya, Señor, sea sobre cada uno de nosotros, ahora y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces, como anuncios, quiero recordarles que hoy, con el favor de Dios, a las 5 de la tarde estaremos conectándonos vía Zoom para desarrollar también, llevar a cabo otro culto a la gloria de nuestro Dios, al nombre de nuestro Dios. Y hoy estará conectado con nosotros desde Puerto Inírida, capital del Guainía, nuestro pastor misionero César Rodríguez Sáenz. Él va a estar compartiendo la palabra y también va a estar mencionándonos cómo van las cosas allá a través del río y la obra allí también al lado de nuestro hermano Timoteo Ramírez, quien es el pastor principal de la obra en este lugar. Así que, amados, no olviden hoy a las 5 de la tarde conectarse con nosotros, y también el día martes 7 de la noche nos volvemos a encontrar a través del Facebook para que sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro buen Dios. Así que, amados hermanos, la cita es con nuestro Señor a las 5 de la tarde. Un abrazo gigante para todos ustedes. No olviden orar por las autoridades, orar por el conflicto que está viviendo ahora nuestro país, y usted por su parte y yo por mi parte debemos honrar al Rey, sujetarnos a las autoridades. Dice la palabra que debemos respetar, no por causa del castigo, sino por causa de la conciencia. Y la palabra de Dios nos lleva a respetar a las autoridades, pues Él las estableció. Así que cuidémonos mucho, amados hermanos. Si no es necesario salir, recuerde que aunque el decreto presidencial es que ya se pueden reactivar todas las actividades económicas, de viajes, de salir, turismo y todo, por eso no quiere decir que entonces nos vamos a ir a las calles. Todavía en nuestra ciudad estamos en una situación difícil con relación a la salud. Entonces, lo más sabio, hermanos, es cuidarnos. Por favor, cuídese. Con respecto a la apertura de nuestro templo, es necesario todavía, por cuestión del protocolo de bioseguridad para las iglesias, seguir esperando un poco más en la ciudad de Cúcuta. Entonces, amados,
por cuestiones de salud y por prudencia también nuestro concilio, nuestra denominación ha recomendado esperar hasta que el asunto de la salud ya haya mejorado un poco, que ya haya menos contagio. Entonces estaremos considerando la posibilidad de abrir nuestros templos. Sin embargo, quiero decirles que el seminario pastoral sigue en pie y se va a llevar a cabo, hermanos, del 5 al 9 de octubre. Esta oportunidad no será en septiembre, sino del 5 al 9 de octubre, y usted puede hacer su inscripción. Es virtual, pueden inscribirse pastores, líderes y hermanos en general de todas las iglesias. Tiene una contribución como inscripción de solo 50,000 pesos, y yo estaré atento, hermano, para que usted pues se inscriba y participemos todos de este buen momento para aprender de la palabra de nuestro Dios. Allí en mi estado de WhatsApp y también en el estado de Facebook está la información acerca del seminario pastoral para que usted se ilustre muy bien y participe de esta actividad que es para la gloria de Dios primeramente, y segundo para la edificación suya y de todo el cuerpo de Cristo. Un abrazo gigante y nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima.